La mañana del 24 de septiembre de 2025 no amaneció con un sol radiante, sino con una lenta y gris dilución de la noche. Una niebla espesa e impenetrable se aferraba al río Nezahual, amortiguando todo sonido y cubriendo el paisaje con un sudario blanco fantasmal. Eran las 5:30 de la mañana, y el mundo parecía contener la respiración. A lo largo de la orilla oriental, las fuerzas rusas mantenían una línea defensiva, sus posiciones ancladas por el estratégico puente Nezahual, una arteria vital de hormigón y acero. Para ellos la niebla era un escudo, una barrera natural que inutilizaba la vigilancia convencional y prometía un amanecer tranquilo y sin incidentes. El silencio era profundo, roto solo por el suave chapoteo de la corriente del río contra sus orillas fangosas, y la ocasional y distante llamada de un pájaro perdido en la niebla impenetrable. Este silencio, sin embargo, era un engaño. Bajo el manto de la niebla matutina, una compleja y audaz operación ucraniana ya estaba en marcha. El silencio no era de paz, sino de tensión contenida, el zumbido tranquilo antes de la tormenta. Los comandantes ucranianos habían elegido este momento con meticuloso cuidado, entendiendo que la misma niebla que los rusos veían como protección podía convertirse en un arma formidable. Era un campo de batalla donde la visibilidad se medía en metros, no en kilómetros, y donde las viejas reglas de combate estaban siendo reescritas por nuevas tecnologías. El aire mismo, cargado de humedad e incertidumbre, estaba a punto de convertirse en el teatro principal de un nuevo tipo de guerra, librada no solo con balas y proyectiles, sino con flujos de datos y precisión controlada a distancia. Durante semanas, los estrategas ucranianos habían estudiado el cruce de Nezahual, identificándolo como un punto clave crítico en la cadena de suministro rusa. Un asalto directo sería costoso, un asunto sangriento contra posiciones atrincheradas y zonas de muerte preparadas. En cambio, idearon un plan que se basaba en la astucia, la distracción y la aplicación quirúrgica de la fuerza. No cargarían ciegamente hacia la niebla, se convertirían en la niebla, usándola para enmascarar sus movimientos, y para asestar una serie de golpes tan precisos y tan devastadores, que las defensas del enemigo se desmoronarían, incluso antes de que comenzara el asalto terrestre principal. Toda la operación dependía de lo que yacía oculto en el denso aire de la mañana. Una fuerza silenciosa preparándose para mapear, engañar y, en última instancia, destruir. Los soldados rusos, acurrucados en sus trincheras, sentían una falsa sensación de seguridad. Escaneaban la opaca pared blanca que tenían delante, sus cámaras termográficas, luchando por perforar el frío húmedo. Estaban preparados para un ataque convencional, para el rugido de los motores y el estruendo de la artillería que tradicionalmente anunciaban el comienzo de una batalla. Para lo que no estaban preparados, era para un enemigo que podía verlos cuando ellos no podían verlo. Un enemigo que se movía sin hacer ruido, y un enemigo que ya estaba entre ellos, flotando a solo unos metros por encima de sus cabezas. La batalla por el puente Nezahual no comenzaría con una explosión, sino con el suave zumbido de pequeñas hélices cortando el aire húmedo de la mañana. Justo por encima de la superficie del río, volando bajo para abrazar los contornos de la tierra y evadir la detección por radar, la primera oleada del asalto ucraniano comenzó su trabajo. Esto no fue un ataque de bombas o misiles, sino de información. Un enjambre de drones, lanzados desde posiciones ocultas a kilómetros de distancia, se deslizó en el espacio de batalla cubierto por la niebla. Entre ellos estaban el Punisher, un dron de ataque ágil con una carga útil modesta, y el Lea-100, un dron de reconocimiento especializado cuyas cámaras infrarrojas estaban diseñadas para atravesar la oscuridad. Se movían en un patrón cuidadosamente coreografiado, una red distribuida de ojos y oídos, extendiéndose sobre el territorio controlado por los rusos. Sus motores eléctricos, apenas un susurro contra el silencio de la mañana. Los drones Lea-100 fueron la vanguardia de esta fuerza etérea.
Sus operadores, situados en un puesto de mando oscuro lejos de la línea del frente, observaban cómo sus pantallas cobraban vida con imágenes fantasmales y de alto contraste. La tecnología infrarroja traducía las firmas de calor del paisaje en un mapa claro y en tiempo real de las defensas enemigas. Las trincheras aparecían como líneas cálidas y en zigzag talladas en la tierra fría. Los búnkeres de hormigón reforzado, que conservaban el calor residual de los soldados en su interior, brillaban como rectángulos tenues pero distintos. Incluso los soldados individuales, cuyo calor corporal contrastaba fuertemente con la fría mañana, eran localizados con una precisión inquietante. La niebla, que había cegado los ojos humanos, fue casi irrelevante gracias a los avanzados sensores de los drones. Mientras los Lea-100 mapeaban las defensas estáticas, los drones Punisher volaban patrones de reconocimiento específicos. Su tarea era identificar amenazas más activas. Merodeaban sobre las posiciones antiaéreas sospechosas, sus cámaras buscando las formas distintivas de los nidos de ametralladoras y los sistemas móviles de defensa aérea. Cada dato se transmitía instantáneamente al centro de mando ucraniano, donde analistas y algoritmos de inteligencia artificial trabajaban en tándem para ensamblar un modelo tridimensional completo del campo de batalla. Las ubicaciones de las ametralladoras, los pozos de mortero, los puestos de mando y los depósitos de municiones se trazaban con una precisión que habría sido inimaginable hace solo unos años. La línea rusa estaba siendo diseccionada digitalmente, pieza por pieza. En cuestión de minutos, los comandantes ucranianos poseían una vista aérea de un campo de batalla que, para los soldados en tierra, era completamente invisible. Sabían el número exacto de guardias en cada trinchera, la ubicación del búnker de mando y las coordenadas precisas de los sistemas de radar diseñados para detectarlos. Las fuerzas rusas, confiadas en sus posiciones ocultas, estaban de hecho completamente expuestas. Eran peces en un barril, inconscientes de que un pescador estaba mapeando pacientemente cada uno de sus movimientos desde arriba, preparando la red. La primera fase del plan fue un éxito. El fantasma digital de la defensa rusa había sido capturado. La enorme cantidad de drones de baja altura, a pesar de su sigilo, no pasó completamente desapercibida. Un centinela ruso de oído agudo, mirando a través de la densa niebla, captó el débil zumbido agudo de un motor eléctrico que pasaba directamente por encima. El sonido era extraño, como de insecto, e inmediatamente activó su entrenamiento. Dio la alarma, y en cuestión de segundos, la plácida mañana fue destrozada por el rugido gutural de una ametralladora pesada Cord 2. Trazadoras rasgaron la niebla, una desesperada corriente de fuego dirigida a un enemigo invisible. El artillero, guiado solo por el sonido, tuvo suerte. Uno de los drones Punisher, atrapado en el cono de fuego, estalló en un breve destello de chispas y cayó silenciosamente al río. La respuesta rusa, aunque inicialmente ciega, rápidamente se volvió más sistemática. Habiendo anticipado la creciente amenaza de la guerra con drones, habían desplegado contramedidas a lo largo de las defensas del puente. Desde posiciones ocultas, los soldados comenzaron a desplegar y levantar grandes redes, como telarañas, diseñadas para atrapar aeronaves de baja altura. Estas redes antidrones, tendidas entre postes altos, crearon una barrera física en los accesos clave al puente, una solución de baja tecnología pero potencialmente efectiva para un problema de alta tecnología. El objetivo era crear un guante de béisbol que enredase cualquier dron que intentara un ataque directo al puente, obligando a los operadores ucranianos a volar más alto y dentro del alcance de detección de sus sistemas de radar. Más allá de las redes, se reveló otra capa de defensa rusa. El fuego de ametralladora que había derribado al Punisher no fue aleatorio. Provenía de una serie de nidos antiaéreos bien ubicados, específicamente posicionados para crear campos de fuego superpuestos contra amenazas aéreas que se acercaban desde el oeste. La ráfaga inicial de disparos sirvió como señal, y otras posiciones se unieron, con sus cañones apuntando al cielo.
La niebla ahora estaba entretejida con las líneas entrecruzadas de balas trazadoras, una exhibición caótica y violenta destinada a intimidar a los operadores de drones invisibles y establecer una zona de exclusión aérea sobre los activos defensivos más críticos. Los soldados rusos estaban contraatacando, convirtiendo el aire mismo en un laberinto mortal de balas y malla de acero. Sin embargo, esta respuesta agresiva jugó directamente a favor de los ucranianos. Cada vez que un artillero ruso abría fuego, su posición era instantáneamente localizada por las cámaras térmicas de los drones Lea-100, que volaban en círculo. El destello de la boca de la ametralladora era un brillante faro en el espectro infrarrojo. El mapa digital del centro de mando se actualizaba en tiempo real, con cada nueva fuente de fuego antiaéreo marcada como un objetivo de alta prioridad. Los rusos, en su intento de defenderse del enjambre de reconocimiento, estaban completando sin darse cuenta el panorama para su enemigo. Estaban iluminando sus propias defensas, un destello de boca a la vez, y confirmando las ubicaciones exactas que la artillería ucraniana se preparaba para borrar. Con la ubicación de los principales nidos antiaéreos ahora confirmada, los comandantes ucranianos iniciaron la siguiente fase de su plan, una finta magistral diseñada para revelar el alcance completo de la red defensiva rusa. Un solo dron Mavic, disponible comercialmente, mucho más barato y prescindible que el equipo de grado militar, fue enviado hacia adelante. Volaba más alto y de forma más errática que los otros, sus motores zumbadores deliberadamente más audibles. Era un señuelo. Como se pretendía, el dron atrajo una furiosa descarga de fuego de múltiples posiciones, incluyendo algunas que habían permanecido en silencio hasta ahora. Los artilleros rusos, ansiosos por otra muerte, iluminaron sus ubicaciones para los observadores ucranianos invisibles, añadiendo más datos de objetivos al mapa en constante crecimiento. Mientras el señuelo aéreo preocupaba a los artilleros antiaéreos, un tipo diferente de engaño se desarrollaba en tierra. Un vehículo terrestre no tripulado TASE, un pequeño robot con orugas fabricado en Estonia, salió de su escondite cerca de la orilla del río. Su misión no era luchar, sino provocar. Avanzando lenta y deliberadamente hacia el acceso occidental del puente, sus pesadas orugas metálicas y su motor diésel lo convertían en un objetivo obvio y tentador. Los operadores ucranianos no intentaban ser sutiles. Estaban simulando el comienzo de un asalto terrestre torpe y directo, esperando engañar a los rusos para que revelaran sus defensas antitanque. La artimaña funcionó perfectamente. A medida que el UGV TASE avanzaba hacia lo que sería una zona de muerte, paneles ocultos en la tierra se abrieron, revelando los siniestros tubos de lanzamiento de las minas antitanque TM-83. Estas potentes minas fuera de ruta utilizan sensores para detectar la firma metálica de un vehículo y disparar un penetrador formado por explosivos contra su blindaje lateral. Su aparición repentina fue debidamente anotada y mapeada por los drones que circulaban por encima. Además, el avance del robot atrajo fuego de posiciones fortificadas previamente desconocidas, revelando nidos de ametralladoras ocultos y trincheras camufladas diseñadas específicamente para detener un avance blindado. El TASE, habiendo cumplido su propósito, fue deliberadamente dirigido a un campo de minas, donde fue destruido en un destello de fuego y metralla, su sacrificio completando los detalles finales y cruciales del mapa defensivo. Con los datos de los señuelos aéreos y terrestres, el centro de mando ucraniano ahora poseía una comprensión perfecta y multicapa de todo el esquema defensivo ruso. Conocían la ubicación de cada cañón antiaéreo, cada mina antitanque y cada posición de infantería oculta. Los rusos creyeron haber repelido con éxito una pequeña incursión de drones y una sonda robótica tonta. En realidad, habían sido manipulados por expertos para revelar todas sus cartas. El escenario estaba ahora preparado para el evento principal, un ataque devastador y precisamente coordinado que decapitaría las defensas rusas antes de que siquiera supieran que la verdadera batalla había comenzado.
El tiempo para el reconocimiento y el engaño había terminado. Con un mapa completo y verificado de las defensas rusas, el mando ucraniano dio la orden de atacar. Muy por detrás de las líneas del frente, la tripulación de un lanzador HIMARS recibió sus coordenadas de objetivo. Con un rugido ensordecedor que rasgó el aire de la mañana, 4 misiles ATACMS encendieron sus motores de cohete y ascendieron al cielo en columnas de humo blanco. Ascendieron a una gran altura, trazando un arco sobre el campo de batalla a velocidades que superaban Mach 3, demasiado rápido para que las defensas aéreas rusas restantes pudieran seguirlos eficazmente. Sus objetivos eran los centros nerviosos electrónicos de la posición rusa, un sistema de defensa aérea Pantsir S-1, y, lo más crítico, una estación de radar de alerta temprana, Podlet K-1. Los misiles descendieron casi verticalmente, con sus ojivas preparadas. El primer par se estrelló contra el Pantsir S-1, obliterando el vehículo en una explosión catastrófica de combustible y municiones. El segundo par impactó en la instalación de radar Podlet K-1. El sensible conjunto electrónico, los ojos de la defensa rusa, quedó instantáneamente reducido a un enredo de metal fundido y componentes destrozados. En menos de 2 minutos, la capacidad rusa para detectar y atacar amenazas aéreas de gran altitud había sido quirúrgicamente eliminada. El cielo sobre el puente Nezagol estaba ahora abierto, un corredor claro e indefenso para la siguiente oleada del ataque, que ya se dirigía a sus objetivos. Mientras los misiles ATACMS encontraban sus blancos, 2 aviones de ataque ucranianos, Su-24M, que habían estado volando a baja altura para mantenerse bajo el manto del radar, emergieron para lanzar sus propias cargas. Cada avión lanzó un misil de crucero Storm Shadow. Estas sofisticadas armas de largo alcance volaron sus propias rutas preprogramadas, abrazando el terreno para permanecer sin ser detectadas. Un misil fue programado para atacar el búnker de mando principal ruso, que los drones Lea habían identificado anteriormente. El otro estaba dirigido al nido de ametralladoras pesadas más grande y problemático. Los misiles navegaron su aproximación final con una precisión infalible, sus avanzados buscadores fijándose en sus objetivos designados. El impacto fue devastador. El primer Storm Shadow, con su potente ojiva en tándem de 990 libras diseñada para penetrar objetivos endurecidos, atravesó el techo del búnker de mando antes de detonar en el interior. La estructura y la función de mando y control que albergaba dejó de existir en una violenta erupción de tierra y hormigón. Segundos después, el segundo misil impactó en la posición de ametralladoras, convirtiendo la posición fortificada en un cráter humeante. Todo el ataque, cuidadosamente coordinado, desde el lanzamiento de los HIMARS hasta los impactos de los Storm Shadow, duró menos de 5 minutos. La red defensiva rusa, tan meticulosamente mapeada, había sido sistemáticamente desmantelada, su cerebro y sus garras eliminados con precisión quirúrgica. Mientras la batalla principal hacía estragos, una unidad especializada de ingenieros de combate ucranianos, apoyada por vehículos robóticos de desminado, se acercó cautelosamente al extremo oeste, ahora asegurado, del puente Nezagol. Su misión principal era despejar el camino para que los tanques y la infantería pudieran cruzar, pero también tenían la tarea de inspeccionar a fondo la estructura del puente. El reconocimiento inicial con drones no había podido ver debajo del tablero del puente, y el mando desconfiaba de cualquier trampa final y desesperada. Moviéndose con cuidado y práctica, los ingenieros comenzaron su minucioso trabajo, buscando minas y trampas explosivas en la superficie de la carretera y a lo largo de los pilares de soporte accesibles desde la orilla del río. Fue uno de los pequeños robots de desminado, controlados a distancia, el que hizo el descubrimiento. Mientras navegaba por la orilla fangosa directamente debajo del puente, sus sensores detectaron una firma metálica masiva e inusual. Un ingeniero, viendo la imagen en una tableta reforzada, guió el robot más cerca. La cámara reveló una cadena de cables que conectaban una serie de paquetes grandes y de aspecto ominoso, unidos a los pilones de soporte principales del puente. Eran minas TM-83,
del mismo tipo que el UGV-6 había cebado antes, pero estas no estaban colocadas para atacar vehículos, estaban preparadas como cargas de demolición, una trampa catastrófica diseñada para ser detonada a distancia, llevando todo el puente, y a cualquiera que estuviera sobre él, al río. Un recuento rápido de los robots reveló la aterradora magnitud de la trampa. Había 30 minas TM-80 y 3 conectadas en una sola y masiva cadena explosiva. Cada mina contenía una cantidad significativa de explosivo de alto poder, y juntas, su poder destructivo combinado se estimó en el equivalente a casi 10 toneladas de TNT. Esto era mucho más de lo necesario para simplemente dañar el puente. Era suficiente para vaporizar completamente el tramo central. El plan ruso se hizo escalofriantemente claro. Atraerían a la columna blindada principal ucraniana al puente. Luego detonarían las cargas, sumergiendo docenas de vehículos y cientos de soldados en el río en un solo y devastador golpe. El descubrimiento presentó a los comandantes ucranianos un dilema crítico. Intentar desactivar las cargas sería increíblemente arriesgado y consumiría mucho tiempo, dejando a sus fuerzas vulnerables en la orilla occidental. Los cables podrían estar con trampas explosivas, y los explosivos podrían ser activados a distancia en cualquier momento. Los ingenieros confirmaron que no podían desarmar la red de forma segura en el tiempo disponible. Se necesitaba un nuevo plan, uno que fuera audaz e increíblemente peligroso. En lugar de intentar desarmar la trampa rusa, los ucranianos decidieron usarla a su favor, volviendo el arma definitiva del enemigo contra ellos, en un acto final y decisivo. El audaz nuevo plan fue transmitido desde el centro de mando a un equipo de drones especializado posicionado cerca del río. El arma elegida fue un Vampiro 2.0, un dron kamikaze rápido y ágil de vista en primera persona. A diferencia de los drones de reconocimiento, este fue construido con un único propósito: entregar su ojiva explosiva de 10 libras directamente sobre un objetivo. El operador, usando unas gafas inmersivas, pilotaría el dron como si estuviera sentado en su cabina, permitiendo una precisión y maniobrabilidad increíbles. El objetivo no era un tanque o un búnker, sino una de las minas TM-83 en la cadena bajo el puente. El objetivo era provocar una detonación por simpatía. Con un chillido agudo, el Vampiro 2.0 se lanzó al aire, volando bajo y rápido sobre el agua. Su operador, un piloto experto, tejió el dron bajo la cubierta principal del puente, navegando hábilmente por el laberinto de soportes de hormigón y vigas de acero. En la pantalla del operador, la vista era un vertiginoso borrón de hormigón gris y agua marrón. Las fuerzas rusas, lo que quedaba de ellas, desconocían por completo esta pequeña amenaza de alta velocidad que zumbaba bajo sus pies. El dron voló demasiado bajo y demasiado rápido para cualquier defensa convencional. Un misil guiado en miniatura en un viaje de ida a su objetivo. El destino del puente Nezagol ahora descansaba en la habilidad de este único piloto. El operador alineó su disparo, sus manos enguantadas firmes en los controles. El dron cubrió la distancia final en una fracción de segundo. El objetivo era la primera mina en la larga serie encadenada. El plan era una apuesta colosal. La pequeña ojiva del dron podría simplemente destruir una mina, o podría ser suficiente para iniciar una reacción en cadena, detonando toda la serie de 30 potentes explosivos. El dron impactó contra la TM-80, y 3 con un pequeño y agudo destello. Por un instante, hubo silencio. Un momento de profunda expectación flotando en el aire sobre el río Nezagol. Luego, el mundo estalló. El impacto del dron Vampiro fue el detonante. La primera mina explotó, y la onda de choque explosiva se propagó por la cadena, detonando la siguiente mina, y la siguiente, en una cascada casi instantánea de violencia inimaginable. La fuerza combinada de casi 10 toneladas de TNT detonó a la vez. Una cegadora bola de fuego blanca y caliente envolvió el centro del puente, seguida de un rugido ensordecedor que se pudo sentir a kilómetros.
La inmensa estructura de hormigón y acero del puente Nezahual se dobló, se elevó por una fracción de segundo, y luego se desintegró por completo. Una enorme sección de la calzada y sus pilares de soporte se vaporizaron, dejando un abismo donde antes había estado el cruce. La colosal explosión envió una columna de humo negro y hormigón pulverizado elevándose miles de pies hacia el cielo, una pira funeraria para el puente Nezahual. La onda expansiva aplastó árboles a ambos lados del río, y provocó una marea que se extendió a lo largo del curso de agua. El punto de cruce estratégico había desaparecido, destruido total e irrevocablemente. Para las fuerzas ucranianas, fue una victoria táctica, aunque costosa. Habían logrado detener el flujo de suministros rusos a través del río, pero también habían destruido el mismo activo que inicialmente esperaban capturar. La batalla, sin embargo, fue un éxito rotundo en su objetivo principal, la neutralización completa de un centro logístico clave del enemigo. La batalla del puente Nezahual, librada en una neblinosa mañana de septiembre, se convirtió en una clara ilustración de la naturaleza cambiante del conflicto moderno. Fue una batalla ganada no por una superioridad numérica abrumadora o fuerza bruta, sino por información superior, astuto engaño y la aplicación quirúrgica de la tecnología. Los drones, tanto como ojos invisibles como armas de sacrificio, fueron los protagonistas indiscutibles del enfrentamiento. Permitieron a las fuerzas ucranianas ver a través de la niebla de la guerra, tanto literal como figurativamente, para mapear, engañar y atacar, con una precisión que hizo que las fortificaciones tradicionales fueran casi obsoletas. El conflicto fue una sinfonía de ataques coordinados, donde los datos eran tan valiosos como la munición. La operación destacó la importancia crítica de la desorientación en la era digital. El uso de drones señuelo y un vehículo terrestre no tripulado para atraer a los defensores rusos a revelar sus posiciones fue una obra maestra en la guerra electrónica moderna. Al controlar lo que el enemigo veía y cómo reaccionaba, los comandantes ucranianos pudieron moldear el campo de batalla a su favor mucho antes de que el primer tanque disparara su cañón. Este nuevo paradigma sugiere que las futuras batallas pueden decidirse en los momentos de reconocimiento silencioso y fintas digitales, siendo la posterior destrucción física meramente la conclusión final y predeterminada de un juego ya ganado. En última instancia, la destrucción del puente Nezahual sirve como un poderoso testimonio de cómo la tecnología y la estrategia se están entrelazando inextricablemente. La astucia de usar la propia trampa del enemigo en su contra, activada por un pequeño dron pilotado a distancia, encapsula esta nueva realidad. A medida que las naciones continúan invirtiendo en sistemas no tripulados, inteligencia artificial y armas de precisión de largo alcance, el campo de batalla se está transformando en un tablero de ajedrez más complejo y letal. Las lecciones aprendidas en la niebla del río Nezahual resonarán durante años, recordando a los estrategas de todo el mundo que en la guerra moderna, el bando que controle la información y domine el arte del engaño tendrá la ventaja definitiva.